En Éxodo 32:22, Aarón respondió a Moisés con un ruego desesperado: «No se encienda la ira de mi Señor». Aquella súplica no era casualidad. Era el reflejo de lo que ocurre cuando un hombre ha estado en la presencia del Dios vivo. Moisés descendía del monte con el resplandor de la gloria, y el pueblo se encontraba frente a la realidad de la ira santa de Dios. Hoy muchos prefieren un evangelio cómodo, reducido a sonrisas y a promesas fáciles. Pero el Espíritu Santo no es un adorno de alegría superficial, sino fuego que consume el pecado y revela la santidad divina. Y la gran pregunta es esta: ¿cuánto tiempo más va a soportar Dios la rebeldía y el pecado de nuestra generación? Cuando Moisés descendió del monte, Aarón intentó excusarse: «No se encienda la ira de mi Señor». Éxodo 32:22. ¿Por qué esas palabras tenían tanto peso? Porque Moisés había estado cara a cara con Dios, y quien permanece en la presencia del Altísimo entiende que la santidad no es negociable. Dios no juega con el pecado, no lo disfraza, no lo tolera indefinidamente. Su paciencia tiene un límite, y la Escritura lo confirma una y otra vez. Vivimos en un tiempo en el que muchos han reducido al Espíritu Santo a una experiencia ligera, a una emoción pasajera, como si fuera solo alegría, cánticos y consuelo. Y claro que el Espíritu Santo trae gozo, pero también trae fuego, convicción y la evidencia de que Dios no se mezcla con la inmundicia del pecado. Decir lo contrario es engañar a la Iglesia y despreciar la cruz de Cristo. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cuánto tiempo más va a tolerar Dios la corrupción moral, la indiferencia espiritual y la rebeldía abierta de nuestras naciones? Moisés, al ver la idolatría del pueblo, se encontró frente a la ira santa del Señor. Y no fue un capricho divino, fue una reacción justa, porque la idolatría no solo sustituye a Dios, sino que profana lo más sagrado. Observemos lo que ocurre en nuestro tiempo. Estamos rodeados de privilegios que generaciones anteriores jamás imaginaron. En algunos lugares del mundo hay pueblos enteros que no tienen una sola Biblia. Y sin embargo, en países como Estados Unidos existen más de 600 millones de Biblias. Hay 26 traducciones diferentes solo en inglés, y más de 450 escuelas bíblicas repartidas entre Estados Unidos y Canadá, junto con más de 250 seminarios. Nunca en la historia se había tenido tanto acceso al conocimiento bíblico, y sin embargo, el pecado sigue creciendo como si Dios estuviera ausente. Si comparamos con Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades no tenían seminarios, no tenían escuelas bíblicas, no tenían versiones de la Escritura disponibles, y sin embargo, fueron destruidas por su pecado. ¿Qué justificación tendremos nosotros cuando la ira de Dios se manifieste con más fuerza? Con todo lo que tenemos, con el acceso ilimitado a la palabra, con las predicaciones que abundan en radio, televisión e Internet, ¿de qué servirá tanto recurso si no hay transformación de vida? Durante las guerras que asolaron Europa en el siglo pasado, millones de personas lo perdieron todo de la noche a la mañana. Hubo quienes despertaron y encontraron sus barrios reducidos a cenizas, cadáveres en las calles, niños sin futuro, y mientras tanto, naciones como Estados Unidos vivieron en relativa seguridad, sin experimentar ese mismo nivel de destrucción. Y aún con tanta protección, prosperidad y abundancia, la nación entera se volvió tibia, indiferente y confiada en sus propios logros. El problema no es lo que el mundo hace, el problema es lo que la Iglesia no hace, porque la Escritura enseña que el juicio comienza por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. En este momento de la historia no es Dios quien está a prueba, es la Iglesia. Somos nosotros quienes deberíamos estar encendiendo la llama de la santidad, siendo la respuesta a la oscuridad creciente. Pero la realidad es que en muchos casos nos hemos conformado con un cristianismo superficial, domesticado, incapaz de incomodar al pecado. El Espíritu Santo no fue derramado para entretener ni para producir sensaciones pasajeras. Fue derramado para capacitar a los creyentes a vivir en santidad,
para dar poder en la confrontación contra las tinieblas, para testificar con valentía en medio de un mundo que se pierde. No se trata de números, ni de estadísticas, ni de cuántos millones se llaman pentecostales o carismáticos. Lo que Dios busca no es cantidad, sino autenticidad. Porque hablar en lenguas y al mismo tiempo vivir en celos, en codicia, en orgullo o en indiferencia, no es estar lleno del Espíritu Santo. La ira de Dios no es venganza, es la expresión de su justicia. Y si algo necesitamos recordar en este tiempo, es que la paciencia divina no debe confundirse con indiferencia. Cada día que pasa es una oportunidad para arrepentirse, para volverse a Él, para ser llenos de su Espíritu en verdad. Pero llegará el día en que la paciencia termine, y entonces quedará expuesta la realidad de cada corazón. En los días de Moisés, el pueblo había visto con sus propios ojos las maravillas del Señor, el mar abierto, el maná descendiendo del cielo, el agua brotando de la roca, y aun así, en poco tiempo, levantaron un becerro de oro y lo adoraron como si fuera su Dios. Ese es el retrato de la naturaleza humana sin el control del Espíritu Santo, capaz de olvidar a Dios en cuestión de días y de sustituir su gloria por ídolos hechos por manos humanas. Hoy no adoramos becerros de oro, pero levantamos ídolos más sofisticados: el materialismo, la comodidad, el culto al yo, la búsqueda de placer. Y la Iglesia, que debería ser la voz profética que denuncia estos ídolos, muchas veces se ha vuelto cómplice, suavizando el mensaje para no incomodar. Sin embargo, la Biblia no cambia y la santidad de Dios tampoco. Lo que fue pecado en el tiempo de Moisés sigue siendo pecado hoy, y la ira del Señor sigue siendo una realidad que nadie puede ignorar. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo 7:21 cuando dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». La prueba de la autenticidad cristiana no está en las palabras, ni siquiera en los dones, sino en la obediencia. Podemos tener grandes templos, conferencias multitudinarias y ministerios internacionales, pero si el corazón está vacío de santidad, lo que hacemos no tiene valor delante de Dios. En muchos lugares se proclama que el Espíritu Santo es solamente alegría, risa, exaltación. Pero la Escritura muestra que la presencia del Espíritu también produce temblor, convicción, lágrimas de arrepentimiento y obediencia radical. Cuando Isaías vio la gloria del Señor, cayó reconociendo su propia impureza. «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6:5. Nadie puede estar delante de la santidad de Dios y permanecer igual. Lo mismo ocurre con la Iglesia de hoy. ¿De qué sirve proclamar que tenemos millones de cristianos, miles de congregaciones y un sinnúmero de Biblias traducidas si no hay impacto real en la sociedad? La cifra de 120 millones de pentecostales y carismáticos que se mencionan en estadísticas puede impresionar a los hombres, pero lo que importa es cuántos de ellos viven realmente llenos del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu no se reduce a hablar en lenguas, porque hasta sectas y religiones falsas practican eso. La diferencia está en la vida transformada, en el carácter moldeado, en el fruto del Espíritu visible día tras día. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 5:22-23: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Esa es la verdadera evidencia de una vida llena del Espíritu Santo. No son los dones espectaculares lo que autentica la fe, sino el fruto constante que refleja a Cristo. Y ahí es donde muchos fallan, porque buscan la experiencia, pero rechazan el proceso de santificación. El problema no es cuántos dones tenemos, sino cuánto dejamos que el Espíritu transforme nuestro carácter. Porque alguien puede profetizar, predicar con elocuencia, cantar con unción aparente, y aún así ser celoso,
orgulloso, avaro o inmoral. Eso no es cristianismo apostólico. Eso es religión disfrazada. Lo apostólico se mide por cuánto de Cristo se ve en nosotros, por cuánto el Espíritu gobierna cada aspecto de la vida. Debemos recordar que el mismo Jesús advirtió en Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son un golpe directo a la autosuficiencia religiosa. No basta con obrar milagros, ni con pronunciar el nombre de Cristo, si no hay obediencia y pureza de corazón. La pregunta que resuena es simple y al mismo tiempo aterradora. ¿Somos realmente llenos del Espíritu Santo o simplemente parte de una estadística religiosa? Si la respuesta no está en una vida consagrada y en un testimonio transformado, entonces estamos en peligro de vivir en una ilusión espiritual. El Espíritu Santo fue enviado no para darnos prestigio, sino para hacernos testigos fieles, testigos que con su vida confrontan el pecado, que llevan la luz a la oscuridad, que anuncian el Evangelio sin miedo a perder la reputación. Si eso no ocurre, entonces lo que tenemos no es plenitud, es apariencia. Y tarde o temprano, la apariencia se derrumba frente a la verdad de Dios. El Espíritu Santo no vino para adornar reuniones ni para inflar estadísticas religiosas. Vino para transformar la vida de los hombres y mujeres hasta hacerlos testigos vivos de la resurrección de Cristo. Y sin embargo, en muchas congregaciones se ha reducido su obra a emociones pasajeras, a programas que buscan entretener más que santificar. Pero la palabra de Dios no deja lugar a dudas. Seréis llenos de poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. Ese poder no es solo para predicar con entusiasmo, es para vivir de tal manera que el mundo vea a Cristo reflejado en nosotros. Piensa por un momento en la iglesia primitiva. No tenían templos majestuosos, ni emisoras de radio, ni canales de televisión, ni redes sociales. No contaban con seminarios, ni con decenas de traducciones de la Biblia, ni con estructuras financieras, y sin embargo, con lo poco que tenían, estremecieron al mundo entero. ¿Cuál era su secreto? Estaban llenos del Espíritu Santo y vacíos de sí mismos. No buscaban reconocimiento humano, buscaban la gloria de Dios. En contraste, nuestra generación presume de avances, de números, de logros, pero carece de la esencia que realmente da vida, la presencia manifiesta del Espíritu. Se pueden llenar estadios con miles de personas y aún así no haber fuego santo. Se pueden publicar millones de Biblias y sin embargo no haber vidas rendidas al señorío de Cristo. La diferencia nunca estuvo en los recursos, sino en la entrega. Y esa entrega es lo que hoy escasea. Cuando el Espíritu Santo llena a un creyente, la evidencia no es solamente hablar en lenguas. Esa es una de las señales, pero no la definitiva, porque hasta religiones falsas tienen prácticas similares. El verdadero sello es el fruto. Es amar al enemigo, perdonar al que hiere, vivir en santidad en medio de un mundo impuro. Es tener la capacidad de resistir al diablo, de enfrentar la tentación y de vivir como luz en medio de tinieblas. Esa es la vida apostólica. Muchos piensan que porque tienen un ministerio reconocido, ya cuentan con la aprobación de Dios. Pero Jesús fue claro: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No dijo por sus dones, no dijo por sus títulos, no dijo por la multitud que los sigue. Dijo por sus frutos. Eso significa que lo que Dios examina no es la apariencia externa, sino la condición interna del corazón. Recordemos el testimonio de la mujer que durante años vivió esclavizada a la inmundicia, y sin embargo, al encontrar a alguien lleno del Espíritu, clamó por liberación. Ella no necesitaba palabras bonitas ni discursos teológicos, necesitaba poder verdadero. Y ese poder solo se manifiesta en quienes viven llenos de Dios.
Una iglesia fría, superficial, carente de santidad, jamás podrá expulsar demonios ni confrontar al pecado. Podrá tener programas, luces y música, pero carecerá del poder que transforma. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, lo advirtió con claridad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. Esa es la condición que vemos hoy en muchos lugares. Apariencia de piedad, lenguaje espiritual, ritos y programas, pero sin eficacia, sin poder real. Y lo más trágico es que muchos se conforman con eso, creyendo que ya es suficiente. Pero Dios no se conforma. El Señor no busca iglesias que impresionen al mundo. Busca un pueblo que le obedezca en todo. Busca hombres y mujeres que lloren en secreto, que doblen rodillas, que paguen el precio de la santidad. No es un asunto de números, es un asunto de autenticidad. La historia de la iglesia siempre lo demuestra. Un solo hombre o una sola mujer llenos del Espíritu pueden hacer más que miles de religiosos tibios. Por eso, hablar de millones de pentecostales o carismáticos en el mundo no significa nada si la vida no refleja el carácter de Cristo. No es hablar en lenguas lo que prueba la plenitud, es amar al prójimo, es vivir en humildad, es renunciar al pecado, es cargar la cruz cada día. Ese es el estándar apostólico, ese es el cristianismo que conmueve al cielo y hace temblar al infierno. Hoy el Espíritu Santo sigue buscando corazones rendidos. La pregunta no es cuántos somos, sino cuántos estamos dispuestos a vivir crucificados con Cristo. Porque solo entonces el mundo verá la diferencia entre religión vacía y vida en el Espíritu. El verdadero peligro de nuestra generación no está en el mundo, sino en la tibieza de la iglesia. Porque mientras el pecado avanza sin freno, muchas congregaciones se han conformado con espectáculos religiosos que entretienen pero no transforman, y no olvidemos lo que Jesús dijo a la iglesia de la Odisea: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Apocalipsis 3:15-16. Esa palabra es dura, pero necesaria. La tibieza espiritual es más peligrosa que la persecución abierta, porque adormece la conciencia y hace creer que todo está bien cuando en realidad el alma está vacía. La plenitud del Espíritu Santo no se mide por lo que sentimos en una reunión, sino por lo que vivimos en lo secreto. No sirve de nada cantar con entusiasmo el domingo si de lunes a sábado se vive en envidia, en chismes, en orgullo o en avaricia. Una vida controlada por la carne nunca podrá ser testimonio de Cristo. El Espíritu Santo no viene para inflar egos, sino para quebrantar corazones. Él no llena para que el hombre se sienta importante, sino para que Cristo sea exaltado. Muchos se enorgullecen de cifras, como si el número de creyentes fuese garantía de autenticidad. Se habla de 70 millones, de 120 millones de pentecostales en el mundo, pero ¿de qué sirven las estadísticas si la realidad es que muchos viven lejos de la santidad? El Señor no busca multitudes, busca fidelidad, no busca manos levantadas en un evento masivo, busca corazones rendidos en lo secreto, porque cualquiera puede imitar los dones, pero nadie puede falsificar el fruto. El apóstol Pablo lo dejó claro: «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe». 1 Corintios 13:1. Hablar en lenguas no es prueba definitiva de estar lleno del Espíritu. El amor, la humildad, la pureza y la obediencia son las marcas verdaderas, porque hasta los espíritus engañadores pueden imitar lenguas, pero no pueden producir santidad. Por eso, cuando se habla de plenitud del Espíritu, no se trata de emociones, sino de transformación. No se trata de cuánto gritamos, sino de cuánto obedecemos. No se trata de lo que aparentamos en público, sino de lo que vivimos en privado. La Iglesia apostólica no se caracterizaba por las formas externas, sino por la presencia real de Dios en medio de ellos. Tanto así que los incrédulos reconocían:
Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6. El contraste con nuestra generación es evidente. Tenemos más recursos que nunca, más traducciones de la Biblia, más escuelas y seminarios, más tecnología y plataformas para difundir el Evangelio. Y sin embargo, el impacto espiritual es mínimo comparado con lo que hicieron aquellos primeros creyentes sin nada de esto. La diferencia no está en los recursos, está en el nivel de entrega. El poder de Dios no se compra, no se hereda, no se fabrica, se recibe en rodillas gastadas y en corazones quebrantados delante de la cruz. Cuando la Iglesia pierde su fuego, pierde su poder. Cuando sustituye la oración por el entretenimiento, la santidad por la complacencia, el sacrificio por la comodidad, se convierte en un eco vacío en lugar de ser una voz profética. Y eso es lo que vemos en muchos púlpitos hoy: mensajes suaves que no incomodan a nadie, palabras bonitas que no confrontan el pecado, discursos que buscan agradar al hombre más que a Dios. Pero un evangelio que no confronta, no salva. Un evangelio que no incomoda, no transforma. La ira de Dios no es un tema popular, pero es una realidad bíblica. Así como el amor de Dios es eterno, su justicia también lo es. Y el mismo Dios que envió a su Hijo para salvar al mundo, también juzgará a quienes rechacen su gracia. Ignorar esta verdad es engañar al pueblo. El Espíritu Santo no vino a hacer que los hombres se sientan cómodos en su pecado, sino a guiarlos a toda verdad, a confrontarlos con la santidad de Dios y a llevarlos al arrepentimiento genuino. Hoy más que nunca necesitamos creyentes llenos del Espíritu, no de emociones vacías, sino de carácter probado, de fuego verdadero, de obediencia radical. No importa si son pocos, porque un solo hombre lleno de Dios puede hacer temblar al infierno entero. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio para ser esos hombres y mujeres? El gran engaño de nuestra generación es confundir actividad con espiritualidad. Pensamos que porque tenemos calendarios llenos, conferencias multitudinarias, congresos y estadísticas impresionantes, ya estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Pero la verdad es otra. La Iglesia no está llamada a llenar auditorios, sino a llenar los cielos con almas rescatadas y transformadas. Y para eso no basta con estrategias humanas. Hace falta el poder real del Espíritu Santo. Jesús dijo, «El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha». Juan 6:63. Esa declaración destruye cualquier intento de depender de la elocuencia, de los métodos o de la fuerza humana. Porque aunque podamos emocionar a multitudes, solo el Espíritu puede cambiar corazones. Sin Él, todo esfuerzo termina siendo humo que se desvanece. La Iglesia primitiva entendió esta verdad. Ellos no dependían de estructuras humanas, sino de la presencia del Espíritu. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, 3,000 personas fueron salvas en un solo día, no porque su discurso fuese elaborado, sino porque el Espíritu Santo estaba respaldando cada palabra. Hoy, en cambio, se predican miles de mensajes cada semana y no siempre se ve fruto duradero. Eso revela una pregunta que no podemos evitar. ¿Cuánto de lo que hacemos es realmente dirigido por el Espíritu y cuánto es producto de nuestra carne? Hablar de estar lleno del Espíritu no es un lujo, es una necesidad, porque el mundo está lleno de oscuridad, de violencia, de confusión, de engaños espirituales. Y si la Iglesia no está llena de Dios, terminará siendo absorbida por el sistema de este mundo. No podemos enfrentarnos a demonios con programas, ni vencer tentaciones con buenas intenciones. Necesitamos el poder de lo alto, la unción que quiebra yugos, la santidad que arde como fuego en el corazón. El apóstol Pablo lo dejó escrito: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu». Efesios 5:18. Esa es una orden, no una sugerencia. La Iglesia no puede vivir de recuerdos de un avivamiento pasado ni de experiencias aisladas. Necesita vivir continuamente bajo la influencia del Espíritu Santo, porque sólo así podrá resistir y avanzar. Pero, ¿qué vemos hoy? Muchos se conforman con haber tenido una experiencia inicial,
con haber hablado en lenguas en algún momento de su vida, como si eso fuese suficiente. Sin embargo, el verdadero Pentecostés no es un evento del pasado, es una realidad diaria. Cada día necesitamos ser renovados, cada día necesitamos rendirnos, cada día necesitamos la llenura del Espíritu. No se trata de lo que ocurrió hace años, sino de lo que Dios está haciendo en este momento en nuestra vida. Y aquí está la gran diferencia. El que está lleno del Espíritu refleja a Cristo en su carácter. Ama sin condiciones, perdona sin reservas, sirve sin esperar recompensa. Su vida es una predicación constante, incluso antes de abrir la boca. Porque el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es lo que convence al mundo de que realmente hay un Dios vivo. El problema de muchos es que confunden dones con fruto. Creen que por profetizar, por predicar, por cantar o por manifestar algún don espiritual, ya tienen la aprobación de Dios. Pero Jesús mismo advirtió en Mateo 7, 22, 23, que muchos se presentarán delante de Él con esas credenciales, y sin embargo, escucharán la sentencia más dura: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Esa palabra debería estremecernos, porque muestra que no basta con obrar milagros, sino que lo esencial es ser conocidos por Cristo. La ira de Dios se enciende no solo por el pecado abierto del mundo, sino por la hipocresía de quienes dicen ser su pueblo y viven de manera contraria a su palabra. Y esa ira no es capricho, es justicia, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Si sembramos tibieza, cosecharemos juicio. Si sembramos obediencia, cosecharemos vida. La pregunta final que debemos hacernos es clara. ¿Queremos ser parte de las estadísticas o queremos ser parte del remanente que realmente vive lleno del Espíritu? Porque no se trata de títulos, ni de cifras, ni de denominaciones. Se trata de una vida crucificada con Cristo, donde ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Solo así el mundo verá la diferencia y sabrá que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Hoy la pregunta no es cuántos libros hemos leído, cuántos seminarios existen o cuántas Biblias tenemos en casa. La pregunta que Dios hace a su iglesia es mucho más simple y al mismo tiempo más profunda. ¿Estamos realmente llenos del Espíritu Santo? Porque solo una vida rendida, crucificada con Cristo y encendida por el fuego del Espíritu puede enfrentar la oscuridad de este tiempo. No basta con palabras, no basta con estadísticas, no basta con apariencias. Lo que el Señor busca es autenticidad, santidad y obediencia. La ira de Dios no se enciende contra el mundo por ignorancia, sino contra un pueblo que, teniendo la verdad, la desprecia. Por eso este es el momento de despertar, de dejar atrás la tibieza, de volver al primer amor y clamar por una verdadera llenura del Espíritu. No se trata de lo que otros hagan, se trata de lo que tú decides hoy delante de Dios. El cielo sigue buscando hombres y mujeres que digan con sinceridad: «Señor, vacíame de mí mismo y lléname de ti». Ese es el llamado, esa es la urgencia, y ese es el camino para que la Iglesia vuelva a ser la voz profética que el mundo necesita escuchar.